Era viernes. Solo me tomé una. Bueno, más. Ya había manejado así. Total, no pasa nada. Hasta que pasa. Súbele a la seguridad, bájale al riesgo, ponte a salvo. Gobierno de México. Hola, soy Darío Flota Ocampo, secretario de Fomento Turístico de Yucatán. Y yo, David Escalante, director del Fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo a Reuniones en Yucatán. Queremos invitarlos a visitarnos en la 37ª edición del Congreso Internacional de Medicina de Urgencias y Reanimación, que se realizará del 17 al 20 de febrero del próximo año 2026, aquí en el Centro Internacional de Congresos de Yucatán. Los esperamos. Yucatán y sus sublimes fuentes de agua, sagrado elemento de los mayas de ayer y de hoy y de siempre. Yucatán y sus pueblos tan parecidos, pero no iguales. Cada aroma, cada sabor y cada color se perciben de manera singular. Yucatán y nuestra calidad humana en cada rincón del estado. Yucatán y sus sitios arqueológicos, centinelas del tiempo y testigos de la grandeza de la civilización maya. Yucatán y sus verdes brillantes de la selva baja y de su planicie, de sus amarillos deslumbrantes de los atardeceres de su costa y sus noches mágicas y estrelladas. Yucatán y Mérida, la ciudad blanca, su capital, que es multidiversa, que nunca ha dejado de ser cosmopolita y que en cada calle se amalgama pasado, presente y futuro. Yucatán, la tierra del Mayab, la de los escogidos, la tierra donde sonreímos y nos damos todo por los demás. En esta tierra expresamos nuestra empatía con un saludo sagrado, Inlaquech, que significa yo soy otro tú, al que se contesta Halaken, que significa tú eres otro yo. Manifestando así la conexión que existe entre cada uno de nosotros. Hagamos que las cosas sucedan en la Sociedad Colimense de Medicina de Emergencia, capítulo Colima. Hagamos que las cosas sucedan en el capítulo Nayarit. Hagamos que las cosas sucedan en la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia.
Hola a todos, bienvenidos a este webinar especial. Tengo el gusto de saludarlos, soy el doctor León Felipe Mendoza Vega, soy urgenciólogo pediatra y coordino el capítulo de urgencias pediátricas de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias. El día de hoy tengo el gusto de darles la bienvenida a nombre del doctor Gustavo López Orozco, presidente de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias, y en especial el capítulo de urgencias pediátricas a este webinar. Tenemos un invitado muy grato, especial. Tengo el gusto, aparte de conocerla y trabajar un rato con la doctora Mara. La doctora Mara Núñez Toscano. Ella es hematóloga pediatra con una alta especialidad en hemostasia y trombosis. Además, será adscrita al Instituto Nacional de Pediatría. El día de hoy tenemos la oportunidad de poder compartir y aceptar sus conocimientos, así como poder explotarla a través de una serie de preguntas y análisis que seguramente podremos compartir. Bienvenida, Mara. Muchísimas gracias por estar en la sociedad y compartir con nosotros este buen espacio de conocimientos. Bienvenida, adelante. Al contrario, muchas gracias por haberme invitado a esta sesión que a mí me da mucho gusto compartir con ustedes acerca de la trombosis pediátrica, cómo sospecharla. Y bueno, este es un gusto para mí que la Sociedad de Urgencias se haya acercado para poder compartir por medio de SOMET esta charla. A León le agradezco la amable presentación y vamos a empezar. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Es un poco compartirles algunos datos que ya contamos acerca de la trombosis en el niño, cómo reconocerla, qué estudios nos van a ayudar a diagnosticarla y cómo tratarla, para que todos al final de esta charla podamos llevarnos ciertos mensajes y poder identificar. Entonces, siempre me gusta compartirles esta diapositiva porque ciertamente el sistema de coagulación es un balance entre no irnos hacia la parte de la hemorragia, pero también nos permite no irnos hacia el lado de la trombosis, que en este caso va a ser el capítulo que nos trae el día de hoy, pero justo siempre es mantener ese balance. Siempre clásicamente en la escuela nos enseñan esta imagen que la coagulación es muy complicada, que estudiarla es tremendo, pero no lo es tanto cuando uno se sumerge en la coagulación y puede ir comprendiendo cada uno de los pasos y si alguno de estos pasos de los factores o de los anticoagulantes naturales que nos permiten justo mantenernos fluidos continúan, pues justo esto nos permite este equilibrio. Yo siempre les trato de poner esta imagen tratando de explicarles que, bueno, cada una de las partes que participan en el sistema de coagulación, pues nos permiten justo tener este coágulo así bien bonito como una pared que está bien hecha con ladrillos, con cemento, con pintura, y que si algo de esto no funciona, el endotelio, los anticoagulantes naturales, algún factor, pues esta pared se vuelve laxa, se vuelve más dura, se vuelve diferente. Entonces, eso es justo lo que hace diferente en este caso a un coágulo. Y que, como les decía, clásicamente aprendemos la cascada de la coagulación, que no ocurre tan separado la vía intrínseca, la extrínseca, la común, sino que actúan de una manera muy dinámica. Ahora lo sabemos con esta teoría celular de la coagulación. Entonces me gusta que pensemos así como en los tiempos de coagulación largos, en donde nos falta un factor de la coagulación, empecemos a pensar en tiempos cortos también, porque eso nos habla justo de que algo en algún punto está habiendo mucha cantidad, en este caso puede ser de factor 8 o de fibrinógeno, que recuerden que son reactantes de fase aguda, y que eso hace que se nos empiecen a cortar los tiempos de coagulación. Entonces, también, así como pensamos en tiempos largos, empezamos a pensar en tiempos cortos. Acuérdense un poco de que el TP o el tiempo de protrombina básicamente nos va a estudiar al factor 7, el TTPA o tiempo de tromboplastina parcial activada, pues nos va a estudiar al factor 12, 11, 9, 8, que básicamente todos nos dan manifestaciones hemorrágicas, sus deficiencias, excepto el factor 12, que es un factor que cuando se encuentra debajo del 20% se puede traducir en trombosis. Y bueno, la vía común, que básicamente nos habla del factor 10, del factor 5 y del factor 2, en donde tendríamos ambos tiempos de coagulación prolongados.
El TT, que básicamente lo único de lo que nos habla es del fibrinógeno, acuérdense de eso mucho, del funcionamiento del fibrinógeno, y que al final viene ese factor 13 que llega a estabilizar. Entonces, siempre pensamos como en deficiencias en tiempos largos, pero cuando tenemos mucho factor 8 o mucho fibrinógeno, empezamos a tener esos tiempos cortos. Ahora, listo. Entonces, voy a darles algunos datos objetivos de lo que pasa con la trombosis en los niños y cómo ha crecido exponencialmente y cómo afortunadamente muchas sociedades, incluyendo la Organización Mundial de la Salud, la Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis, han puesto ya focos rojos en el niño que tiene trombosis. Hace aproximadamente 10 años, porque este artículo es casi de hace 10 años, la incidencia de la trombosis en el niño era alrededor de 0.7 a casi 5 niños por 100,000 en la población general. Sin embargo, esto se ha incrementado exponencialmente y sobre todo cuando pensamos en niños que son admitidos, que son ingresados a un hospital. Entonces, alrededor de 50 por cada 10,000 admisiones de pacientes hospitalizados en el mundo están teniendo una trombosis. Entonces, ciertamente, bueno, es un poco porque se ha mejorado mucho la atención en el niño, porque ahora tenemos nuevos medicamentos, porque ahora tenemos más uso de catéteres venosos centrales, porque se interviene de una manera diferente en las cirugías, porque hemos tenido mucho más éxito en los prematuros, porque tenemos muchas más drogas que nos ayudan en este caso en el cáncer y sobre todo en las enfermedades cardíacas hemos avanzado tremendamente. Un punto importante que quiero que lo tengan presente, pues es que utilizamos muchos más catéteres venosos centrales ahora en los niños y que eso ha hecho que se incremente exponencialmente la cantidad de trombosis venosa que tenemos en el niño. Entonces, ya tenemos identificados algunas banderas rojas o algunos factores de riesgo que están asociadas a que se pueda provocar un trombo en el paciente pediátrico. Y que estos, aunque desafortunadamente no tenemos una escala como en los adultos, ustedes pueden utilizar Caprini o Welch para identificar ciertos factores de riesgo. No la tenemos tal cual en el niño, se están tratando de crear y se tienen ya factores identificados y sobre todo en terapias intensivas sí se tienen ya puntajes muy específicos para tratar justo de que disminuyamos el riesgo trombótico en un niño. ¿Qué factores de riesgo tenemos? Pues bueno, hospitalizaciones prolongadas de más de 72 horas. Todos los estados inflamatorios en general van a darle un puntaje específico a los pacientes, y no solo hablando de cáncer, sino también de enfermedades inflamatorias intestinales, de lupus, de en general todas las enfermedades inflamatorias, incluso el síndrome nefrótico. Entonces, tenemos que voltear a ver el contexto en el cual está participando el niño. Los medicamentos, los estrógenos nos dan casi un 8% más de riesgo de que el paciente tenga una trombosis. Ahora tenemos muchos más pacientes con uso de hormonales por diversas causas y que tenemos que estar bien pendientes de esto. El que tengamos admisiones, como ya les decía, a las unidades de cuidados intensivos, que tengamos prácticamente un paciente ventilado, aquel paciente que es obeso, que ahora estamos enfrentando mucho obesidad infantil y diabetes en el paciente pediátrico, pues nos da cierto riesgo. Ahora, tenemos unas ciertas edades que nos dan riesgo en el paciente pediátrico y una de ellas es los menores de 1 año y los adolescentes que se consideran arriba de 10 años de edad. Esos son siempre nuestros focos de atención en el niño porque son las edades en donde más se nos trombosan los niños. También la deshidratación severa, que a veces no le ponemos tanta atención, es un factor de riesgo para que el paciente pueda desarrollar trombosis, las cirugías de más de 90 minutos, las infecciones, que ya está bien descrito, sobre todo en gram negativos, podemos asociarlo más. Y algo bien importante que creo que ustedes ven mucho, pues son los niños con trauma. Ahora pues nos estamos enfrentando a más niños que se fracturan huesos largos, justo porque
creo que se anda más en motocicleta y en estos vehículos. Entonces estamos viendo como una epidemia de fracturas. Y ya tenemos bien identificadas también qué tipos de fracturas son las que nos podrían dar más riesgo. Dicen aquellos que tienen fracturas de huesos largos, que en las fracturas expuestas o en aquellas que involucren canal medular. Son los factores de riesgo que tenemos ya súper identificados. Entonces, este es como un cuadrito que siempre me gusta mostrarles porque, bueno, el paciente con trombosis pediátrica específicamente tenemos que dividirlo primero. Tenemos esa edad de riesgo a la cual pudiera asociarse más al paciente con trombosis. Después tenemos un factor predisponente y antes, bueno, se decía, es que a todos vamos a pedirle trombofilia porque pues es súper raro que un niño se te trombose, entonces todos deben de tener una causa congénita del por cual se están trombosando. Y la realidad es que no es así. Ahora la trombofilia se ha dejado, sí, dentro de una de las causas, pero de nuestras últimas causas. ¿Cuál sería nuestra idea de pedirle trombofilia a un niño? Serían aquellos pacientes que tienen una trombosis en un sitio poco habitual, o sea, tienen una trombosis en la arteria central de la retina, tienen una trombosis en la mesentérica, tienen una trombosis de repetición o existen antecedentes familiares de trombosis en menores de 50 años, esos pacientes sí requieren que nosotros los abordemos y solicitemos trombofilia. Normalmente la trombofilia, que me refiero a la deficiencia de proteína C, de S o de antitromina 3, o incluso el factor 8 elevado, que arriba de 150, actividad coagulante del factor 8 nos da riesgo de trombosis. El factor 5 de Leiden o lipoproteína. La homocisteína también entraría dentro de esta trombofilia. No la solicitamos nunca en el momento agudo porque realmente no cambia la conducta el tratamiento que yo voy a dar a ese paciente si la tengo ahorita o la tengo en 6 meses cuando es valorable el laboratorio en estos pacientes. En un momento agudo me puede salir baja, me puede salir normal y es un poco porque estamos teniendo consumo de este anticoagulante natural o estamos teniendo justo liberación de todo ese anticoagulante que tenemos. Entonces, realmente en el momento agudo no se recomienda. Ya las guías nos dicen, espera a que el paciente esté en un momento estable para que puedas estudiar. Probablemente la única circunstancia en la cual debamos medir de manera inicial en el momento agudo, probablemente es en un recién nacido que tenga estas características de la foto, en donde tenga una púrpura fulminans que avanzan muy rápido, evolucionan rápidamente. En esos pacientes sí nos conviene tomar C, sobre todo proteína C, pero también podemos tomar S o antitromina 3, justo para reemplazarlo de una manera aguda y que al paciente le vaya mejor. Pero probablemente esa es la única situación que nos ayude de manera aguda. Ahora, la epidemiología, para que hablemos un poco de datos duros, y quiero que vean el artículo, ya es de hace 20 años, 19 años, los datos que yo les decía, que teníamos casi 5 niños por 10,000 admisiones. Discúlpenme un momento, es que hay mucho ruido. Voy a cerrar la puerta. Perdón. Entonces, hablando un poco de la epidemiología que yo les decía, el artículo tiene prácticamente 20 años y veíamos cómo teníamos de 0.07 hasta un niño por cada 10,000 admisiones. Ahora tenemos casi 5 niños por cada 10,000 admisiones y esto se ha ido incrementando exponencialmente. Entonces, realmente se ha vuelto un problema de salud pública ya reconocido en Norteamérica por las sociedades que comentaba ya antiguamente, la Organización Mundial de la Salud, la ISTH, y que bueno, esto, pues ciertamente porque estamos logrando mayores supervivencias en el niño, pero bueno, estamos ahora viviendo las consecuencias de tener mejores atenciones en la salud del niño.
Em, entonces, en un paciente con trombosis, pues sí tenemos que ver factores desencadenantes. Ya les decía yo, infecciones, el que estemos en unidades de cuidados intensivos, que tengamos algunos medicamentos ya como muy detectados. Em, en el cáncer, por ejemplo, que utilizamos esteroides, utilizamos antracíclicos, utilizamos asparaginasa, que es el pilar de la atención del niño con leucemia, que es el principal tipo de cáncer que se trombosa, pero es el principal también tipo de cáncer que ocurre en el niño. Y el no utilizar estos medicamentos, pues realmente impacta en la sobrevida. También tenemos algunos otros medicamentos que ya les había comentado, los estrógenos, el tabaco. El solamente utilizar tabaco nos da un riesgo de alrededor del 30% de tener una trombosis. Ahora, las infecciones que están bien documentadas son sobre todo por gram negativos, el trauma que ya les comentaba, fracturas de huesos largos, de expuestas o que involucran línea media. La deshidratación es un factor importante. Todos los estados inflamatorios prácticamente nos dan un riesgo, no solo el cáncer lo pongo porque desafortunadamente pues lo vemos cada vez más. Tenemos sobrevidas mejores, ciertamente, pero como un poco les digo, es vivir la consecuencia de esas sobrevidas. Y bueno, ver los antecedentes que ya les comentaba son importantes para saber si ese paciente requiere o no un estudio mucho más avanzado de trombofilia y la imagen, que finalmente es la que nos va a dar el diagnóstico. Muchos de los estudios de laboratorio nos van a ayudar, sí, pero el pilar en este sentido es el estudio de imagen. Ahora, entonces tenemos estas edades que ciertamente son las que nos dan riesgo. Menores de un año, que involucraría a los neonatos y lactantes. Los neonatos tienen un particular riesgo porque el vaso sanguíneo es mucho más pequeño, porque los catéteres a veces, aunque son muy pequeñitos, obstruyen prácticamente la luz del vaso. Em, y el neonato siempre me gusta mantenerlo en una etapa diferente porque ellos ciertamente tienen un riesgo hemorrágico diferente por la inmadurez tanto cerebral, hepática, en donde tenemos menos factores de la coagulación, pero también tenemos menos anticoagulantes naturales. Y aunque eso nos permite un equilibrio, tienen algunos como mecanismos de defensa, tienen mucho más von Willebrand, por ejemplo, para que se peguen a sus plaquetas. Entonces, aunque pareciera que es muy lábil, ellos mantienen su equilibrio de cierta manera. Y tienen un riesgo específico, sobre todo ahora la prematurez, el uso de catéteres. Ya está bien establecido, por ejemplo, que el uso de catéteres umbilicales tratemos de utilizarlos menos de 6 días, porque la trombosis vena porta renal ha sido realmente ya un problema que estamos viviendo. Y los adolescentes es otro problema importante que tenemos, porque bueno, en ese momento tenemos la aparición de algunas enfermedades autoinmunes, si estamos viviendo la parte de obesidad o de sedentarismo, el uso de algunos medicamentos como estrógenos o que usen tabaco o algunas drogas, por ejemplo, cocaína también produce vasoconstricción, pues son momentos específicos que tenemos para que se desarrolle justo la trombosis. Hay algunos factores anatómicos que siempre tenemos que pensar. No es lo mismo que se me trombose un miembro derecho que izquierdo. Cuando tengamos un paciente que tenga una trombosis de miembro inferior izquierdo, siempre tenemos que tratar de descartar que se trate de una anomalía anatómica. A esta anomalía anatómica específica de miembro inferior izquierdo se le llama May-Turner. Y esto es lo que pasa, que desafortunadamente la aorta empieza a comprimir vasos venosos, en este caso ilíacos, incluso femorales, un poquito más abajo, y nos causa una trombosis. En ese sentido, el ultrasonido nos hace sospechar el que pueda tener una anomalía de May-Turner. Sin embargo, vamos a diagnosticarla pues ya con una flebografía. Y aquí no solo el tratamiento anticoagulante nos va a ayudar, porque desafortunadamente ahí la aorta está comprimiendo continuamente, entonces ahí sí necesitamos la ayuda de un angiólogo que nos ayude con algún dispositivo
justo para reparar ese anomalía y que no tenga trombosis, en este caso de repetición. Estas son algunas imágenes justo de lo que pasa en esta anomalía y de cómo podemos hacer el diagnóstico por una flebografía. Ahora bien, si esto ocurre en miembros superiores, la anomalía se llama Paget-Schroeder. Aquí no tenemos un defecto anatómico específico como lo tenemos en May-Turner, sino que puede ocurrir por varias circunstancias, porque tengamos una costilla supernumeraria, porque tengamos una hipertrofia de esternocleidomastodeo que estamos pues viviendo en estas personas que están haciendo mucho ejercicio y se ponen muy fuertes, o en los muchachos que están haciendo fútbol americano, se hipertrofia su músculo y entonces comprime generalmente vena subclavia y hemos tenido hasta arteria subclavia, entonces te pone en riesgo el miembro superior, entonces siempre tenemos que descartarlo. Y ahí, bueno, en ese caso que fuera una arteria, pues sí tenemos una urgencia, porque si no actuamos, ese miembro pues podría perderse. En ese caso sí estaría indicada, por ejemplo, el tratamiento trombolítico, pero siempre, bueno, nos tiene que ayudar un angiólogo en este caso, o un cirujano vascular, si es que estamos pensando que tenga un Paget-Schroeder. Cuando es venoso, pues el tratamiento puede ser cambia completamente, porque aquí sí podemos tratarlo con anticoagulación, a diferencia de cuando es un vaso arterial. Estas son algunas imágenes justo de lo que pasa en Paget-Schroeder, que no es específico que tengamos una anomalía como en May-Turner, ¿no? Y bueno, son algunas imágenes que tengo de algunas flebografías. Y bueno, ahora, ¿cómo reconocer? Ya les decía yo un poco de los catéteres umbilicales, el uso en neonatos, que ciertamente pues nos resuelve la urgencia y cuando se tiene que usar, pues se tiene que usar. Pero hay que tratar de utilizarlo. Internacionalmente se dice que 10 días es lo máximo que tendríamos que tener un catéter umbilical, pero ya hay artículos que dicen que con más de 6 días nos da riesgo de que tengamos una trombosis renal. ¿Y qué manifestaciones solemos tener en estos pacientes? Pues bueno, podemos tener desde hipertensión o una masa en flanco, pero también podemos tener hematuria. Y a veces eso es un poco controvertido porque nos llaman, tiene hematuria el niño y tiene una trombosis renal y bueno, hay que anticoagularlo, ¿no? La hematuria no es una contraindicación para tratar al paciente y lo que sucede un poco es que ese coágulo está desfibrinándose, entonces eso es lo que está causando la hematuria. Entonces, no es que sea una contraindicación, tenemos que pensarlo, diagnosticarlo, porque si no esa trombosis, entre más nos tardemos, más riesgo de extensión. Y este artículo siempre me gusta enseñárselos porque fue el artículo original donde describieron la trombosis renal en el recién nacido. Lo que se pensaba un poco es que les faltaba vitamina K a esos neonatos, entonces pues tenían hematuria, les empezaban a poner más vitamina K y pues el paciente fallecía. En las autopsias de esos recién nacidos se dieron cuenta que tenían trombosis renal y entonces fue así como un poco de shock para los neonatólogos que estaban tratando en este caso en Inglaterra, y fue así como empezamos a pensar que la hematuria también podía ser una manifestación. Ahora tenemos estas dos trombosis que son mucho más aparatosas y mucho más graves. La trombosis del sistema nervioso central y la trombosis pulmonar. Ustedes saben que la trombosis del sistema nervioso central pues nos puede dar muchas manifestaciones, desde una cefalea muy intensa. No todos los pacientes van a tener déficit, por eso tenemos estas como cefaleas con banderas rojas, que no siempre vamos a tener déficit. Vamos a valorar siempre una cefalea que ha sido incrementándose, que ha sido, que ya saben, nos despierta, tenemos algunos síntomas que pudieran sugerir migraña, pero siempre tenemos que tratar de descartarla, por ejemplo, en pacientes que están en quimioterapia, que tuvieron terapias intratecales, que están usando esteroide continuamente, que están utilizando, por ejemplo, estrógenos. Entonces, siempre tenemos que pensar que pudiera tratarse de una trombosis del sistema nervioso central. La TAC o una tomografía, pues en las primeras 24 horas probablemente no me va a identificar una trombosis,
tendríamos que echar mano de otra imagen, como una resonancia magnética, porque en las primeras 24 horas podría ser que no la vea yo. Y la tromboembolia pulmonar, pues bueno, generalmente esa tenemos que descartar una que venga de miembros inferiores, descartar un origen cardiopulmonar. En este caso también para sistema nervioso central hay que ver que no tengamos embolismos cardíacos. Y bueno, aquí ustedes saben, tenemos pacientes que empiezan con dificultad respiratoria súbita. Siempre es importante hacer un ecocardiograma porque eso es lo que nos dicta la pauta de cómo podemos ayudar a este paciente. Si empieza con datos de falla cardíaca, eso es una indicación de trombolisis. Si tiene también una extensión, aquí siempre necesitamos la realización de una angiotomografía para ver la extensión de la trombosis pulmonar. Cuando involucra 3 o más vasos, también es una indicación de una trombolisis. Y cuando el trombo mide más de 3 milímetros. Entonces, estas prácticamente son una urgencia porque ambas pueden beneficiarse del tratamiento trombolítico. Sé que suena como de repente un poco rudo pensando en un paciente pediátrico, pero bueno, la trombolisis también se utiliza en el paciente pediátrico y si tenemos las horas detectables para hacerlo, pues se puede realizar. Incluso ahora ya hay un artículo muy grande que salió hace unos meses en China, en el paciente adulto, que salieron un poco de esta ventana de 6 horas, hablando de EBC isquémico del sistema nervioso central, y algunos pacientes se beneficiaron. Entonces, en el niño no tenemos tan establecido esas 6 horas para EBC, porque hay niños que se han beneficiado trombolizándolos con más horas, pero obviamente entre más horas pasen, pues ese trombo se va estableciendo, se va haciendo mucho más condensado y la posibilidad de lograr una trombolisis exitosa disminuye. Pero estas dos trombosis son una urgencia, tenemos que reconocerlas rápido, tratarlas rápido porque sí se pueden beneficiar del uso de trombolítico. Ahora, ¿qué tenemos como bases o como guías para tratar una trombosis en el niño? El suplemento CHEST que salió en el 2012, que es el último que salió para pacientes pediátricos específicamente, pues se basa mucho en el paciente cardiópata, ciertamente. Y a partir de ahí empezaron los lineamientos acerca de qué teníamos o cómo debíamos tratar al paciente con trombosis. Esto ocurrió, pues bueno, ya tiene casi 20 años de que pasó esto. Y a partir de ahí, bueno, han surgido muchas recomendaciones de qué es o lo que debemos hacer con el paciente pediátrico, que ahora les voy a enseñar. Pero antes de enseñarles o mostrarles qué tratamiento debemos darlo, bueno, qué debemos solicitar en el laboratorio también me parece fundamental. Siempre tenemos que tratar de solicitar biometría, reticulocitos y frotis. ¿Por qué? Porque podríamos tener algunas manifestaciones, por ejemplo, trombóticas, que no necesariamente en el niño o en los pacientes jóvenes se trata de una trombosis generada por fibrina o por trombina. Específicamente hablando de la púrpura trombocitopénica trombótica, nos da manifestaciones trombóticas a nivel del sistema nervioso central, pero obviamente en la biometría vamos a tener anemia, trombocitopenia y falla renal. ¿Y por qué les muestro este frotis? Porque, bueno, nosotros al acercarnos vemos estas células rotas, que son como es un casco, son eritrocitos rotos, que se llaman esquistocitos, y que lo que nos muestran es que está habiendo una microangiopatía. En este caso, generalmente esto pasa en vasos renales, pero se puede ir extendiendo. Y una de las manifestaciones que podemos tener es déficit neurológico. Y no necesariamente esto lo vamos a tratar con un anticoagulante, sino que necesitamos reconocerlo para tratarlo. En este caso, darle Adams 13, que es lo que está ocurriendo, para que se restablezca. Y básicamente, al tratar al paciente adecuadamente, ellos vuelven a tener la recuperación de la parte neurológica. Los tiempos de coagulación siempre es bien importante solicitarlos porque desde ahí nos podemos ir dando una idea. Yo les decía, bueno, hay que pensar también en tiempos cortos, pero también algo que pasa es que
el TTPA se me puede prolongar, no necesariamente por deficiencia de un factor. Cuando tenemos tiempos prolongados, lo que tenemos que hacer es solicitar correcciones con plasma o mezclas con plasma. Lo que se hace es poner una porción de plasma del paciente con una porción de un plasma conocido. Si corrige a la primera dilución, eso nos traduce que falta un factor. Si no corrige, nos traduce que hay algo que está impidiendo que coagule adecuadamente el paciente. Entonces, eso nos habla de un inhibidor. Y el inhibidor tipo lúpico o el anticoagulante lúpico lo que hace generalmente es prolongar el TTPA. Entonces, yo puedo tener así el cuadro clásico, un adolescente, 15 años, una pierna edematizada, le tomo tiempos, tiene un TTPA prolongado, no corrige, sale lúpico positivo y la paciente puede tener SAF, ¿no? Entonces, los tiempos también nos ayudan en ese sentido. Y bueno, pedir fibrinógeno para ver si se está consumiendo o tenemos una alta cantidad de fibrinógeno. Y otra cosa que quiero mencionar que, no sé, del COVID para acá, pues hemos tenido un boom como del dímero D. E incluso hay un artículo que tengo por ahí que es el dímero D, el bueno, el malo y el feo, ¿no? Si nos sirve o no nos sirve. El dímero D finalmente nos traduce que se formó fibrina, pero la fibrina se pudo haber formado por cualquier cantidad de causas inflamatorias, incluso si tuve fiebre, si me golpeé, si sangré. Entonces, es un marcador ciertamente de formación de fibrina, pero no es específico para decir yo tengo un trombo. Entonces, son herramientas que van agregando esos puntos para decir, bueno, es que yo tengo justo el cuadro clínico. Una niña de 15 años con una pierna edematizada, con un TTPA prolongado, le pido anticoagulante lúpico, está positivo, tiene un dímero elevado, entonces todo eso pues me va a ayudar, pero el diagnóstico finalmente pues me lo va a hacer la imagen, no un dímero ni los tiempos, sino que todo pues vamos a ir juntando esas piezas para poder al final del día decir tiene una trombosis. Esto ya se los había yo contado un poco, pero bueno, el paciente con trombofilia es aquel a quien le vamos a hacer trombofilia, aquel paciente que tiene una trombosis en un sitio poco habitual, ya les decía, en vena central de la retina o arteria central de la retina, en mesentérica, o que tiene una trombosis repetición, o que al interrogarlo me dice, mi papá, mi hermano y mi tío, pues tuvieron un infarto a los 40, ¿no? O una mujer antes de los 50. También eso es poco habitual. En esos pacientes sí tenemos que pensar que se trate de una causa congénita y entonces ahí abordamos proteína C, sentitrombina, factor 5 de Leiden, la homocisteína. Hace algunos años estuvo como muy de moda pedir la mutación de la metiltetrahidrofolato reductasa, que finalmente lo que nos traduce es la cantidad de homocisteína. Si nosotros no tenemos hiperhomocisteinemia, aunque tengamos la mutación, no tenemos el riesgo. Entonces, el camino siempre es pedir homocisteína si tenemos hiperhomocisteinemia, entonces ya pedimos la mutación. No al revés, porque la mutación sin una traducción finalmente con una elevación de la homocisteína no nos confiere el riesgo. Otra es la protrombina 20210 o las alteraciones del factor 12, que en este caso también podríamos tener un TTPA prolongado y una cantidad de factor 12 de menos del 20%, es la que nos da el riesgo. La historia familiar, cuando inició, lo que les decía, nunca lo tomamos en momento agudo, salvo en púrpura fulminans, que se da en los neonatos en horas de vida, y tenemos estas lesiones que son muy características que evolucionan rápidamente. En ese caso sí nos conviene solicitar proteína C, porque ahí lo que hacemos es damos proteína C al paciente junto con la anticoagulación para que mejore. Ahora tenemos también trombofilia adquirida, que en este caso sería el factor 8, sería el anticoagulante lúpico, la serología que solicitamos para SAF, que es antibeta-2 glucoproteínas, IgG e IgM, y anticardiolipinas igual IgG e IgM. Y ahí también importa pues los antecedentes, si tiene añadido a esto
manifestaciones sistémicas, artralgias, mialgias, el rash cutáneo, en fin, todas estas serie de síntomas pues nos pueden ir ayudando para decir, bueno, este paciente pues podría tener SAF o podría tener lupus. Entonces, todo este contexto pues nos va a ir ayudando al paciente a estudiar. Entonces, vamos a entrar un poco como al tratamiento. Yo ya les decía que las guías de CHEST están muy específicas para cardiología y en este sentido, pues no han tenido una actualización desde el 2012. Pero a partir de este suplemento que salió en CHEST ante la preocupación de qué íbamos a hacer con los niños, con alguna formación de un trombo, pues empezaron a surgir justo las recomendaciones de qué íbamos a hacer. Esta parte es muy cardiovascular, obviamente sugerente hacia Fontan, hacia Glenn. Aquí todavía utilizábamos mucho heparinas no fraccionadas, heparinas de bajo peso molecular. En este momento solamente teníamos antagonistas de la vitamina K, no teníamos otras opciones, entonces eso era un poco como que nos limitaba, ¿no? Se las dejo para que ustedes las puedan checar, pero es muy, muy hacia la parte cardiovascular, incluso el Kawasaki, que estaba muy definido con utilizar aspirina en el momento agudo, febril, dosis antiinflamatorios, luego disminuir a dosis antiagregantes, y después, dependiendo de si tenían una ectasia o si tenían un aneurisma, pues continuar con solamente antiagregante o doble antiagregante o agregar un anticoagulante. Ahora también ya se están utilizando anticoagulantes orales directos en Kawasaki. No todos están ofreciendo el mismo beneficio. Pareciera que, por ejemplo, Dabigatran no los protege del todo, pero pareciera que Apixaban sí. Entonces, apenas están como surgiendo esta información, sobre todo en Kawasaki, ¿no? El tratamiento es fundamental, ya les decía yo, el reconocer al paciente con trombosis. ¿Por qué? Porque si nosotros, y ya hay mucha información acerca de, si nosotros reconocemos al paciente y lo anticoagulamos dentro de las primeras 72 horas, disminuimos el riesgo de recurrencia o de extensión de ese trombo. Recuerden que la anticoagulación no va a quitar el coágulo. O sea, el anticoagulante lo que va a evitar es que siga creciendo ese coágulo o ese trombo en este caso, porque es patológico. Y si nosotros lo hacemos bien dentro de las primeras 72 horas, pues vamos a evitar que esa trombosis se extienda. De hecho, hay muchas series y muchas recomendaciones acerca de que uno, cuando inicia el tratamiento de anticoagulante, debería de hacer un escaneo, en este caso un nuevo ultrasonido a las 72 horas para ver si esa trombosis se te extendió. O a la semana, algunos grupos lo repiten a la semana para ver que esa trombosis no haya crecido. Ahora, ¿qué se hace de manera aguda y generalmente se hace prácticamente en el mundo? El anticoagulante más usado en este momento son las heparinas de bajo peso molecular. Hablando específicamente de enoxaparina, porque tenemos otras heparinas como dalteparina, tenemos el fondaparinux, que no es una heparina, es considerado un pentasacárido, pero también lo podemos utilizar. No tenemos las dosis tan establecidas de dalteparina, para fondaparinux sí, y para enoxaparina sí. Entonces, lo que más se recomienda es utilizar enoxaparina. La dosis que utilizamos para trombosis, que es una dosis completa, 1 miligramo por kilo de peso cada 12 horas. También tenemos dosis profilácticas, por ejemplo, y que son un poquito más bajitas, de 0.5 a 0.75 miligramos por kilo cada 12 horas. La tromboprofilaxis en el paciente pediátrico es cada 12 horas, a diferencia del adulto, que es cada 24, porque la farmacocinética de la enoxaparina y de las heparinas es diferente en el niño que en el adulto. Ahora, estamos hablando de un niño arriba de 1 año. En niños menores de 1 año, generalmente empezamos con 1.5 miligramos por kilo cada 12 horas y nos vamos subiendo de acuerdo a los niveles anti-10 del factor anti-10 activado. El nombre más apropiado son niveles plasmáticos de heparina, pero el que más utilizamos es el factor anti-10 activado, porque lo que yo quiero ver es la inhibición de ese factor.
Si yo pido factor 10, me van a dar la actividad del factor 10. Entonces, lo correcto es pedir niveles antifactor 10. ¿En qué momento lo tomamos? Generalmente lo tomamos a las 4 horas. Tenemos entre 3 a 6 horas máximo para tomarlos. Lo ideal es a las 4 horas posterior a la administración de la heparina. En algunos centros lo que se hace es se toma una basal, o sea, antes de que le pase yo el anticoagulante al paciente para asegurarme que está en 0 y a las 4 horas. Los niveles adecuados para decir yo tengo un paciente anticoagulado es de 0.5 a 1.2 unidades. 1.2 ya es elevado y ya es un poco riesgoso, entonces generalmente lo tenemos entre 0.5 y una unidad de heparina. Eso es para las heparinas de bajo peso molecular. Ahora, la heparina no fraccionada, que también nosotros pudiéramos medir factor anti-10 para heparina no fraccionada. En muchos centros no lo tenemos y solo tenemos para heparina de bajo peso molecular, pero realmente se necesita el mismo equipo. En ese sentido, no es que se necesiten equipos diferentes. Y lo que hacemos tradicionalmente es decir, bueno, pues lo vamos a tener con heparina, entonces cada 4 horas tenemos que, cambiar la heparina y cada 4 horas tenemos que medir TTPA para ver si ese paciente está o no anticoagulado. En realidad no es tan cierto. ¿Por qué? Porque solo hay un artículo realmente registrado que diga nosotros tenemos que llevar esa heparina no fraccionada a 1.5 a 2 veces el TTPA basal para estar anticoagulado. Ya se ha demostrado que hay niveles medidos de heparina con el factor anti-10 junto con un TTPA que llevamos a 2 veces y no tenemos niveles adecuados de heparina. Se ha demostrado que a veces llegamos hasta 4 veces ese TTPA. Entonces, de repente, pues, no sé, como que nos asustamos mucho cuando empezamos con un TTPA en 30, por ejemplo, y nos dicen, es que tiene un TTPA en 90, ¿no? Ahí estamos pensando que, pues, son al menos 3 veces el TTPA con el cual empecé. El paciente no tiene manifestaciones hemorrágicas, podríamos mantenerlo entre 60 y 90, ¿no? Porque si estamos pensando entre 1.5 a 2 veces, eso sería lo ideal. Pero realmente no estamos seguros de que ese TTPA nos diga si está bien anticoagulado el paciente, ¿no? Porque realmente no hay una correlación entre el TTPA y los niveles plasmáticos de heparina. Lo que sí se podría hacer en cada uno de los laboratorios locales es medir una vez, por ejemplo, el TTPA, hacer nuestra correlación de TTPA con nuestros niveles de heparina para decir, bueno, es que yo ya hice mi correlación y yo sé que cuando tengo 100 segundos de TTPA está en 0.5 de heparina. Entonces, eso sí se hace en laboratorios locales para tener un control mucho más estable. Ya les hablaba un poco de la trombolisis, que sí se usa, que sí lo hemos utilizado. Es muy segura cuando lo utilizamos de maneras adecuadas. Algo antes de ir a la trombolisis se me olvidaba. Cuando nosotros estamos administrando heparinas de bajo peso molecular, siempre tenemos que estar conscientes que tiene un metabolismo renal. Entonces tenemos que tener una función renal normal. Si es que tenemos una tasa de filtrado de menos de 30, entonces ahí lo que se recomienda es disminuir el 30% de la dosis y medir niveles para poder asegurarnos que no estamos yéndonos del otro lado. También se recomienda que tengamos plaquetas arriba entre 30 y 50,000 para poder tener una dosis prácticamente arriba de 50,000 podemos tener una dosis completa de heparina, entre 30 y 50 podríamos tener una dosis profiláctica. Cada vez hemos aprendido que con menos plaquetas vivimos, que con menos plaquetas tampoco tenemos manifestaciones hemorrágicas, por eso es que las recomendaciones han modificado un poco. Y el fibrinógeno es otra parte importante. Menos de 100, siempre tenemos un riesgo incrementado hemorrágico. Entonces, las cosas que tenemos que estar cuidando cuando iniciamos una heparina de bajo peso molecular sería la función renal, serían las plaquetas, sería el fibrinógeno. Y la no fraccionada es hepática, entonces tendríamos que también vigilar la función hepática. Ahora sí, pasando a trombólisis, que ya les comentaba que es realmente segura cuando es un medicamento de riesgo, ciertamente tenemos que administrarla en una unidad de cuidados intensivos con un catéter central
Generalmente lo hacemos ante estas situaciones que ya les comentaba, ante una trombosis del sistema nervioso central, una trombosis, una tromboembolia pulmonar con las características que ya les comentaba, una trombosis que ponga en peligro una extremidad está indicada. Generalmente utilizamos alteplase. Nosotros, por ejemplo, en el INEP utilizamos la dosis más bajita que está sugerida en la literatura, porque sí hay manifestaciones hemorrágicas. Hasta ahora nosotros no hemos tenido manifestaciones hemorrágicas con esa dosis, que es de 0.01 miligramos por kilo por hora, por 8 horas. La administramos en conjunto con heparina en Y, 5 unidades, porque tenemos este riesgo teórico de que se desprendan trombos y tengamos este embolismo. Entonces, por eso lo administramos junto con heparina. Y antes de eso damos un bolo de plasma, porque damos como fuente de plasminógeno para que actúe el alteplase. Esto lo hacen, no se hace tanto en los adultos porque pues tienen más plasminógeno los adultos, pero en los niños a veces su plasminógeno está bajito y no nos funciona. Algo bien importante pues que siempre trato de comentarles que bueno, es ya establecida una trombosis, pues siempre tenemos pues las complicaciones. A veces el tratar una trombosis no es lo difícil, es tratar las complicaciones asociadas, la morbimortalidad. Si un paciente tuvo un EBC, pues ahora hay que enfrentar las complicaciones que tengamos ante el EBC o ante una tromboembolia pulmonar que pueda quedar con oxígeno de por vida, o el síndrome postrombótico que puede darse a cualquier nivel, básicamente, pero que tradicionalmente uno cómo lo reconoce, porque cuando tratamos al paciente y no se logró recanalizar ese vaso sanguíneo, pues bueno, tenemos hasta un 30% de que se desarrolle un postrombótico que se caracteriza por pues edema, cambios de coloración, dolor, puede confundirse incluso nuevamente con una trombosis. Entonces, a veces eso es más difícil porque no tenemos un medicamento que nos ayude con estos síntomas. Las medias de compresión a veces nos ayudan, a veces no, hidratar al paciente, algunos medicamentos hemorreológicos que se les llaman, mejoran, pero en realidad no del todo. Pero algunos pacientes pues quedan igual con postrombótico pulmonar. Entonces, es como la morbimortalidad asociada es mucho más compleja que el solo tratar una trombosis. Por eso creo que al tener identificados los factores de riesgo, tendríamos que empezar a pensar en dar más tromboprofilaxis en los niños. Realmente si nosotros cuidamos las situaciones asociadas, renales, fibrinógeno, plaquetas, el riesgo hemorrágico realmente reportado es menos del 1%. Entonces, es mucho más fácil dar tromboprofilaxis que ya tratar una trombosis, ¿no? Y también algo importante que el riesgo hemorrágico ya con una dosis completa, pues siempre está ahí latente, porque ahí sí podemos tener hasta un 10% de manifestaciones hemorrágicas asociadas a un tratamiento completo, ya por una dosis completa con un anticoagulante. Antes, pues solamente teníamos antagonistas de vitamina K y el tener un INR entre 2 y 3, que es una ventana terapéutica usada internacionalmente, hasta el 20% de los pacientes pueden sangrar al tan solo estar en esa ventana terapéutica. Entonces, realmente el tener un paciente ya tratado, pues nos da manifestaciones hemorrágicas. Por eso yo insisto mucho en que tenemos que empezar a pensar más en tromboprofilaxis. Esto es un poco de lo que hacemos con los antagonistas de vitamina K. No es que no se utilicen en los niños, porque pues sí hay quien dice, no, no se usan, es muy complicado. Entonces, sí lo utilizamos, pero tenemos que tener bien informado a los papás. Antiguamente decían, no podemos comer nada de vegetales verdes. ¿Por qué? Porque eso antagoniza la acción de la vitamina K. Y ciertamente, pero en los niños es muy complejo decir, ya no vas a comer nunca nada verde, sino lo que hay que hacer más bien es mantener una dieta estable verde que nos permita justo esa estabilidad del paciente. Entonces, lo que ellos decidan comer verde, siempre lo van a hacer durante todas las semanas, ¿no?
A veces sí es complejo porque necesito que siempre se lo tomen en ayuno, 2 horas después del alimento y que mantengan 2 horas el estómago vacío. Eso a veces es lo complejo en los niños. Y que recuerden que hay muchos medicamentos que interfieren con la acción de la senocumarina, sobre todo los antibióticos, los antipsicóticos, los medicamentos para crisis convulsivas, para tuberculosis, generalmente potencian la acción de la vitamina K. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente con un antagonista de vitamina K y necesita un antibiótico, disminuyan la dosis a la mitad de la semana, porque si no, va a ocurrir que va a llegar con un INR prolongado, con manifestaciones hemorrágicas y a veces sí ponen en peligro la vida, ¿no? Generalmente a los pacientes que están con antagonistas de vitamina K, también lo único que les pedimos es que no utilicen medicamentos intramusculares o que coman, por ejemplo, hígado de res o de pollo, porque eso pues tiene mucha cantidad de vitamina K y eso sí prácticamente nulifica su acción, ¿no? Entonces, la dieta verde sí se puede, solo hay que mantenerla de una manera constante. Ahora, los anticoagulantes orales en pediatría, la realidad es que ya están aquí, tenemos apixaban, tenemos rivaroxaban, tenemos dabigatran y tenemos ya dosis ponderales porque las indicaciones no está para todos como en los adultos. El rivaroxaban, la dosis depende de lo que está establecida por los kilos de peso y aquí lo que necesitamos es que al contrario lo tomen con comida, ¿no? No tenemos jarabe como en Estados Unidos, pero tenemos tabletas de 2.5 de rivaroxaban que ya podemos utilizar, de 5. La desventaja creo que a diferencia de los adultos que se indica una vez al día o en el periodo agudo 2 veces al día y luego se cambia una vez al día, en los niños no fue así, ¿no? La farmacocinética es completamente diferente y se tiene que dar 2 o 3 veces al día depende de la edad que tenga el paciente. Prácticamente rivaroxaban y todos los que terminan con X-aban, pues van y actúan contra factor 10, entonces son bastante efectivos. El dabigatran actúa sobre factor 2, sobre la trombina, entonces también es bastante efectivo. Todo el rivaroxaban y apixaban tienen un metabolismo hepático y una parte renal. El dabigatran es prácticamente renal. Solo tenemos cápsulas también, entonces lo podemos utilizar en algunos pacientes con fracturas, en trombosis asociada a catéter, en trombosis asociada a cáncer, en trombosis por alguna parte inflamatoria como sería lupus o SAB. Los DOACs definitivamente no están indicados porque se ha visto que los pacientes se trombosan más. Entonces, la warfarina y la senocumarina la vamos a tener que seguir utilizando pues siempre, ¿no? Este es un poco que ya les contaba esto. Cada vez tenemos más indicaciones de los DOACs en los niños. Este suplemento que ya les decía, pues, ya tiene muchos años y que ahora que estamos viendo todos estos DOACs que antes se les decía orales, los nuevos anticoagulantes orales, pues ya realmente no son nuevos, tienen en el mercado más de 20, 30 años. Ciertamente en los niños sí lo estamos utilizando cada vez más, pero también hemos aprendido un poco sobre el camino que no sirven para todo, ¿no? Como no sirven para SAP, no sirven para lupus, no sirven para las válvulas mecánicas, entonces tampoco es que los podamos dar para todo y en todos los contextos. Hay que tener justo siempre esta monitorización, aunque les demos anticoagulación, no es que siempre, bueno, ya tómese su rivaroxaban y ya no lo revisamos, sino que tenemos que estar vigilando función hepática y renal, pero bueno, cada vez tenemos más indicaciones de utilizar orales directos en los niños y creo que los siguientes años pues vamos a tener muchas más, ¿no? Yo ya les decía un poco que ya lo podemos utilizar sobre todo en la parte cardiovascular. Rivaroxaban y apixaban pues tienen una gran ventaja. Y Kawasaki está teniendo como más indicaciones de sobre todo apixa más que otros. Entonces creo que en los próximos años vamos a tener mucho más información sobre esto, ¿no?
Algo importante que creo que tal vez no les mencioné, cuánto tiempo vamos a dar el tratamiento. Y eso depende un poco si la trombosis es en algo que nosotros definimos como provocada o no provocada. La provocada es cuando yo tengo un factor de riesgo identificado, o sea, fue por un catéter, o fue porque se tuvo una fractura y estuvo hospitalizado, o tuvo una infección, o tomó estrógenos, y esos generalmente los tratamos 3 meses. Están cambiando un poco los tiempos de tratamiento porque ya hay algunos estudios que sugieren que si tú quitas ese factor de riesgo, los podrías tratar 8 semanas. En el momento agudo siempre es heparinas y después de la primera semana puedes virar hacia un antagonista o hacia un DOAC. Cuando tenemos una causa no definida o es una trombosis no provocada, pues definitivamente tenemos que llevarlo hasta 6 meses para tratar de establecer la causa, si es por SAF, por lupus, por una enfermedad inmune. Entonces tenemos y estamos obligados a que ese niño se quede con una anticoagulación indefinida. Y mantener una anticoagulación indefinida es algo pues muy serio porque hay que decirle a la familia toda la vida va a tomar un anticoagulante, ¿no? En este caso, un antagonista de vitamina K, porque ni siquiera puedo darle de los otros y entonces necesita las consideraciones estrictas de la dieta, la monitorización mediante el INR. Entonces, no es fácil a un paciente determinar si lo tengo que mantener de manera indefinida o voy a detener la anticoagulación, ¿no? La profilaxis que yo ya les estaba comentando, que ya hay muchos estudios que se han hecho en cáncer, que se han hecho en cardiovascular, y que, bueno, sí han demostrado que pues disminuyen la incidencia de trombosis. Yo quisiera que pensáramos solamente en los factores de riesgo, que identificáramos a los niños que puedan estar en riesgo y empezar a hacer tromboprofilaxis. La tromboprofilaxis la podemos hacer con heparinas de bajo peso molecular, con heparinas no fraccionadas o incluso con DOACs. Los DOACs que pueden estar aprobados en este momento para niños, pues es el dabigatran, el apixaban y el rivaroxaban. No tenemos presentaciones más que tabletas y cápsulas, eso complica a veces un poco la administración. El edoxaban va a ser, ya también lo tenemos en México, pero no tenemos todavía una dosis ponderal para los niños, entonces todavía no, ni el betrixaban tampoco, entonces todavía no lo estamos utilizando, ¿no? Esto es un poco la información que ya tenemos, sobre todo Riva se probó prácticamente primero en los enfermos cardiovasculares, en los niños que estaban operados Fontana o Glenn, y pareciera que no hubo una diferencia cuando se comparó junto con su gold estándar, que era aspirina, ¿no? Entonces, pareciera que vamos a empezar a utilizar más DOACs en los niños, y que vamos a tener más información para ello, ¿no? Creo que se me está acabando el tiempo, pero yo quisiera, pues que pensemos en el uso de anticoagulantes en la profilaxis y en una dosis completa, que si lo utilizamos con estas consideraciones que ya hemos platicado, la realidad es que son muy seguros en los niños. La profilaxis definitivamente cuando lo utilizamos disminuye la incidencia de trombosis de una manera segura, tampoco tenemos manifestaciones hemorrágicas. Cuando ya tenemos que tratar una trombosis, pues tenemos que tratarla y el beneficio supera el riesgo. Entonces, siempre tenemos que platicarlo con los padres porque sí tenemos ese riesgo hemorrágico del 10%, pero en este sentido, si no lo damos, la trombosis se puede extender y tener una complicación mucho más grave, ¿no? Está súper ya demostrado que también cuando ya tenemos una trombosis, tenemos que dar tromboprofilaxis secundaria. O sea, yo tuve una trombosis, pensamos en la trombosis por catéter, lo traté 3 meses, suspendo el tratamiento, pero ese niño se vuelve a infectar o le vuelven a poner un catéter o tiene cáncer, en fin. Bueno, pues tengo que darle tromboprofilaxis secundaria. Entonces, el primer, digamos, grupo en donde se probó dabigatran fue en el uso de tromboprofilaxis secundaria y las dosis están establecidas de acuerdo al peso ponderal, bueno, de manera ponderal.
La dosis que vamos a dar, que va entre 75 a 150 miligramos una vez al día. Hay que vigilar función renal, pero es realmente seguro, ¿no? Entonces, creo que los mensajes que me gustaría que se llevaran a la casa es que, bueno, definitivamente la trombosis en el niño ha crecido de una manera exponencial, que es un problema ya que se está poniendo pues en la mesa de varias sociedades, eh, que realmente requerimos nuevas opciones, porque bueno, teníamos heparinas, teníamos realmente la única heparina que tenemos para los niños pues es enoxaparina, porque las dosis de las otras heparinas de bajo peso molecular no están tan definidas, que tenemos pocas opciones ya para tratamiento oral, como los antagonistas de vitamina K o los DOACs, que realmente la dosificación pues está de acuerdo a el peso del niño, porque no es una dosis por kilo de peso, sino por grupos ponderales. Entonces siempre hay que ver dónde cae mi paciente y cuánto tenemos que darle, que definitivamente, pues en el momento agudo siempre tenemos que utilizar una heparina, ya sea de bajo peso molecular o no fraccionada. La de bajo peso molecular es mucho más estable, nos ofrece eh, resultados mucho más exactos que utilizar una no fraccionada, pero bueno, cuando no tenemos, pues hay que utilizar lo que tengamos, ¿no? Y después virar ya sea a un antagonista de vitamina K o a algún DOA que tengamos por ahí disponible, ¿no? Y que ciertamente en estos meses vamos a tener cada vez muchas más recomendaciones acerca de lo que vamos a hacer con los niños, ¿no? Y creo que esto pues nos abre un camino eh, pues muy prometedor en el uso de antitrombóticos en el paciente pediátrico, porque desafortunadamente no es algo que vamos a dejar de ver, porque se están ofreciendo muchos más tratamientos novedosos que nos dan riesgos trombóticos. Entonces, creo que vamos a tener que vivirlo, enfrentarlo y saber tratarlo, ¿no? Sobre todo reconocerlo. Entonces, fundamental reconocer los factores de riesgo para dar, si se puede, tromboprofilaxis, dar una terapia individualizada, pensar que en los niños sí se trombosen, pero que también la tromboprofilaxis en el paciente pediátrico es posible, ¿no? Creo que es algo que quería yo compartirles es que, bueno, existe un comité en la Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis, que es el subcomité justo del Día Mundial de la Trombosis, y que por primera vez el año pasado agregó contenido pediátrico a su portal, ¿no? Porque, bueno, esto está creciendo, esto está siendo preocupante. Pueden revisarlo, ya hay artículos, hay información para sus pacientes. Entonces, creo que hay que echar mano de todo esto. En la Sociedad Mexicana de Trombosis y Hemostasia, nosotros trabajamos justo para que todas estas actividades se difundan, se reconozca, se piense. Cada 13 de octubre, que es el Día Internacional de la Trombosis, por la celebración del nacimiento de Rudolf Virchow, se iluminan ciertos monumentos en la ciudad, se hacen actividades culturales, actividades con pacientes, de información. Y bueno, que si ustedes pueden hacerlo de manera local en sus centros, pues creo que será siempre bienvenido. Nosotros vamos a tener la próxima reunión de SOMET, que va a ser en Querétaro, del 29 de octubre al 1 de noviembre. Creo que si alguno de ustedes está interesado, es el congreso anual que siempre tratamos de hacer, en donde se incluyen urgenciólogos, cardiólogos, hematólogos. Es una sociedad que es diversa, porque realmente hay muchos profesionales de la salud que están inmersos en el mundo de la hemorragia y en el mundo de la trombosis, no solo para médicos, sino para químicos, para enfermería. Entonces, creo que si pueden acompañarnos, sería maravilloso. Y creo que ese es todo eh, los mensajes que yo quería darles. Les dejo mi correo por si existieran preguntas y les agradezco. Bueno, muchísimas gracias. En verdad estoy muy emocionado y contento a la vez porque creo que vale mucho la pena pensar que cada vez se agrega más temas pediátricos a un concepto que tal vez estaba olvidado, que era la urgencia pediátrica. Ahora es el tema de trombosis. Existen muchas preguntas. Trataré de seleccionar las más repetitivas para complacer a la audiencia.
¿Cuál sería o cuál recomiendas como si tuviéramos que utilizar un marcador o biomarcador de trombosis que nos ayude a tomar una decisión en un margen de urgencias, en un servicio de urgencias? Definitivamente siempre, pues tomar laboratorios iniciales nos ayuda, los tiempos, les digo, muchas veces encontramos ya tiempos acortados. El fibrinógeno es algo que también se nos tiende a elevar mucho y el dímero también se nos eleva. Son como esas piezas que vamos juntando, eh, pues para hacer el diagnóstico, pero definitivamente para hacer el diagnóstico tenemos que tener un estudio de imagen. Entonces, si estamos Ok. pensando en una extremidad, pues tendría que ser un ultrasonido. Si pensamos que es pulmonar, tiene que ser una angiotomografía. Definitivamente una tomografía solita a veces no nos ayuda. Y cerebral es lo que yo les decía muchas veces, la tomografía dentro de las primeras 24 horas a veces no pudiera evidenciarse del todo el infarto, ¿no? Entonces a veces necesitamos una resonancia, pero bueno, si vamos juntando como varias cosas, en la clínica del paciente que siempre es fundamental, más los laboratorios iniciales, no sé, tener tiempos cortos, fibrinógeno elevado, dímero elevado, más una pierna edematizada, pues vamos juntando y decir, bueno, sí, podría ser una celulitis, sí, pero lo más urgente es decir, no tiene una trombosis, ¿no? Porque eso sí pone en peligro la vida. No es que la celulitis no, pero tenemos que iniciar tratamiento rápido, ¿no? Ok. Am, si tuviéramos que comparar entre el adulto y el niño, ¿podría haber algún anticoagulante de elección en trombosis pediátrica? En el momento agudo siempre creo que tenemos que iniciar con una heparina. Y si a mí me dijeron, tienes heparina no fraccionada y tienes de bajo peso molecular, siempre mi elección sería de bajo peso molecular porque yo sé que le pongo la inyección subcutánea y la heparina actúa. Con la no fraccionada, como los niveles pues pueden variar, a veces tengo infusiones de heparina y no logro prolongar tiempos, no logro anticoagular al paciente. Entonces, si yo dijera, bueno, de elección, primero siempre de manera aguda es una heparina de bajo peso molecular, enoxaparina. Ok. Y luego, bueno, pues virar si a un tratamiento vía oral sí se puede, ¿no? Muchas veces, o bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, cuando son trombosis que solamente vamos a tratar 3 meses, pues a veces los dejaban justo con enoxaparina 3 meses, pero es costoso, es doloroso. Y ahora, bueno, tenemos la oportunidad de, si tenemos la indicación de poder dar un DOAC, pues poder cambiar a Rivaroxaban o cambiar a Pixaban o a Dabigatran. Sí, sería lo ideal no tener al niño con inyecciones y cambiar a algo bioral. A veces no tenemos nada más que warfarina o acenocumarina, pero bueno, ahí sí tenemos todas estas especificaciones que debe de tener. Entonces, idealmente yo pues tendría una heparina y luego un tratamiento bioral, un DOAC. Ok, bien. Yo creo que se parece mucho a veces el comportamiento de pediatría o urgencias en forma general, porque una de las preguntas es, ¿hay dosis recomendadas para el inicio de tratamientos anticoagulantes en pediatría o vale la pena tener una referencia escrita enfrente, es decir, un cuadernito? ¿Qué recomendarías para las salas de urgencias donde tal vez no hay urgenciólogos pediatras, pero sí hay pediatras, urgenciólogos? ¿Qué recomendarías tener? Que siempre recuerden 1 miligramo por kilo cada 12 horas de enoxaparina, Ok, que verifiquen sí que la función renal esté bien, que sus plaquetas estén arriba de 50,000 y su fibrinógeno más de 100. Eh, ¿Qué otra, o sea, qué tip podría decirles yo? Si no tengo fibrinógeno para medir en el servicio donde yo estoy, si yo tengo en tiempos normales, eso me asegura que el fibrinógeno al menos está más de 50. Eso me lo asegura, ¿no? Entonces, tiempos normales me podrían decir, al menos el fibrinógeno no está tan bajo. Pero si tengo tiempos prolongados, pues entonces tendríamos que saber si es justo por un inhibidor o porque le falta fibrinógeno.
Entonces, yo recomendaría siempre tener como nuestros tiempos de control, nuestras plaquetas de control. Iniciar siempre a 1 miligramo por kilo de peso. Si son muy chiquitos, bueno, ahí habría que adecuarlos. Cuando son neonatos, empezamos a 1,5 y generalmente, bueno, 2 o 3 tomas después tomamos niveles para adecuar la dosificación. Yo sé que los niveles anti-10 no hay en todas partes del país, solo hay en algunos centros, pero al menos 1 por kilo, cada 12 me asegura que está recibiendo una dosis adecuada. Idealmente, en el mundo ideal deberíamos de medir niveles para subir o bajar la dosis, ¿no? Ok. Bien, creo que a veces en urgencias pediátricas, por lo menos, no vamos a ver la misma frecuencia de embolia pulmonar o trombosis de senos venosos como lo ven los adultos. ¿Alguna recomendación en particular en cuanto a trombosis ante la sospecha o detección con varias herramientas que podemos tener en urgencias, ultrasonografía, estudios a pie de cama, para el tratamiento inmediato, pensando en la gravedad y rápida evolución mala de estos pacientes? Sí, justo. Esta parte de la cefalea con banderas rojas, de tener un déficit neurológico, eso siempre pues nos obliga a pensar que, o nos debería de obligar a pensar que hay que descartar una trombosis cerebral. Y ahora una trombosis pulmonar, ahora yo sé que ustedes utilizan estos ultrasonidos como rápidos, ¿no? Para saber, sobre todo pensando en una tromboembolia pulmonar, bueno, si el paciente tiene falla cardíaca, eso tiene que hacernos pensar de inmediato, hay que descartar una tromboembolia. Si fue una dificultad respiratoria súbita que no está asociada a algo infeccioso, sobre todo en los niños, pues puede confundirse mucho con una neumonía, con una infección en ese sentido. Creo que creo que la clínica siempre nos va a ayudar mucho a orientarnos, ¿sí? Sí, y no tratar de encasillar todo en que es una infección o en que algo diferente, ¿no? Sino que tengamos siempre presente, bueno, sí, pues puede seguramente ser una neumonía, pero a lo mejor si es un niño cardiópata o un niño que no tenía manifestaciones previas y de repente tuvo dificultad respiratoria, pues bueno, hay que pensar que a lo mejor pudiera ser una tromboembolia, ¿no? Y pensar un poco el contexto, qué medicamentos está usando, tiene alguna enfermedad subyacente que pudiera incrementar el riesgo trombótico, trauma, en fin, ¿no? Ok. Híjole, creo que llama mucho la atención que hoy el tema de pediatría y trombosis esté cada vez más frecuente, pero yo creo que lo entendería mucho con aquellas enfermedades inflamatorias que hoy vivimos con más frecuencia en pediatría. Eh, Quizá la última pregunta, si es que no llega otra. La experiencia con DOAX en Kawasaki, em, no sé si lo refieren a México o al menos en pediatría en general. En pediatría, fíjate que sí existe información. Últimamente, por ejemplo, los cardiólogos son básicamente los que llevan el tratamiento de los niños con Kawasaki, pero afortunadamente creo que se ha hecho un enlace muy bueno en el INEP en donde los cardiólogos se acercan a hematología a discutir cierta información. Y lo que sí hemos encontrado es que sí existe información de que protege, por ejemplo, a Pixa o Rivaroxaban, pero no tanto Dabigatran. Entonces, porque sí, se quiso utilizar pues los DOACs, pues si ya tenemos, pues vamos a empezar a usarlo para varias circunstancias. Una de ellas fue Kawasaki, entonces los niños con aneurisma empezaron a cambiar de un antagonista de vitamina K hacia un DOAC. Y entonces lo que se está viendo es que el Dabigatran parece que no los protege tanto como el apixaban o el rivaroxaban. Entonces, si estamos como virando hacia un DOAC con Kawasaki, pues no tanto hacia Dabigatran, sino más bien hacia apixaban o hacia rivaroxaban. Claro que es pues más costoso,
pero tenemos que picar menos a los niños para monitorizarlos menos, porque no tenemos que estarle tomando un INR, por ejemplo, cada 3 semanas o cada mes. Como en el DOAC, pues sabemos que sí tenemos que monitorizar función hepática, renal cada 3, 6 meses, pero disminuimos, digamos, esas consideraciones de la dieta, del ayuno, ¿no? Y de que estemos picándolos. Pero creo que si hay que virar algo en algún sentido, pareciera que es hacia Apixaban o Rivaroxaban y no tanto hacia Dabigatran, ¿no? Ok, bueno, a mí me ha dado mucho gusto platicar de ese tema con un experto como tú. ¿Qué mensaje nos dejarías para, yo no le llamaría vencer la resistencia de que existen esas patologías trombóticas en pediatría y para familiarizarnos con el inicio de tratamientos de urgencia en las salas de urgencias y estandarizar esta parte o el mismo conocimiento que tienen dado la frecuencia en adultos? ¿Con qué podríamos cerrar esta serie de preguntas para el servicio de urgencias? Yo creo que sí, ciertamente hay una resistencia importante en pediatría de pensar que los niños se trombosan. Eh, Se piensa que esto es algo que ocurre súper raro, que no va a ocurrir, que creo que hay que empezar a reconocerlo. Sí, esta frase en donde dicen que la mente, los ojos no reconocen lo que la mente no sabe, pues realmente si uno no sabe que un niño se trombosa, no lo va a pensar nunca, ¿no? Entonces creo que una es empezar justo a pensar que sí existe. Dos, que ya tenemos factores de riesgo identificados y que tenemos que empezar a hacer tromboprofilaxis, porque realmente está creciendo de una manera importante la trombosis en el niño y que creo que ya poner focos rojos, la Organización Mundial de la Salud, ciertas sociedades, es porque ciertamente cada día se están enfrentando más en los servicios de urgencias, en todos los profesionales que atienden niños finalmente, porque no es que lleguen de primera instancia a un hematólogo, sino que llegan a urgencias, llegan con su pediatra, llegan con algún otro médico de primer contacto y que creo que hay que empezar a pensarlo y y la tromboprofilaxis, que creo que yo soy fiel este pues luchadora de que se piense en la tromboprofilaxis, porque realmente ya tratar una trombosis, pues bueno, ya todo el mundo ya se dio cuenta que tenía una trombosis. Era pensarlo antes de que le diera la trombosis, ¿no? Entonces, la tromboprofilaxis para mí sería el mensaje, porque si uno dice le voy a dar tromboprofilaxis es porque ya pensé que le puede dar una trombosis. Muy bien. Pues bueno, creo que ha sido muy, muy productiva este webinar, esta sesión. Yo no queda más que agradecerte muchísimo. Yo estoy convencido que va a ayudarnos mucho en urgencias. Y pues nada más que dar las gracias a nombre del doctor Gustavo López Orozco y de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias, tu participación. Muchísimas gracias. Accede a la plataforma SMME y descarga tu constancia. Solo socios vigentes. Hola, soy Darío Flota Ocampo, secretario de Fomento Turístico de Yucatán, y yo, David Escalante, director del Fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo Reñoles en Yucatán. Queremos invitarlos a visitarnos en la 37ª edición del Congreso Internacional de Medicina de Urgencias y Reanimación, que se realizará del 17 al 20 de febrero del próximo año 2026, aquí en el Centro Internacional de Congresos de Yucatán. Los esperamos. Yucatán y sus sublimes fuentes de agua, sagrado elemento de los mayas de ayer y de hoy y de siempre. Yucatán y sus pueblos tan parecidos, pero no iguales. Cada aroma, cada sabor y cada color se perciben de manera singular. Yucatán y nuestra calidad humana en cada rincón del estado. Yucatán y sus sitios arqueológicos, centinelas del tiempo y testigos de la grandeza de la civilización maya. Yucatán y sus verdes brillantes de la selva baja y de su planicie, de sus amarillos deslumbrantes de los atardeceres de su costa,
y sus noches mágicas y estrelladas. Yucatán y Mérida, la ciudad blanca, su capital, que es multidiversa, que nunca ha dejado de ser cosmopolita y que en cada calle se amalgama pasado, presente y futuro. Yucatán, la tierra del Mayab, la de los escogidos, la tierra donde sonreímos y nos damos todo por los demás. En esta tierra expresamos nuestra empatía con un saludo sagrado, Inlakech, que significa yo soy otro tú, al que se contesta Halaken, que significa tú eres otro yo. Manifestando así la conexión que existe entre cada uno de nosotros. Hagamos que las cosas sucedan en la Sociedad Colimense de Medicina de Emergencias. Capítulo Colima. Hagamos que las cosas sucedan en el capítulo Nayarit. Hagamos que las cosas sucedan en la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias. Era viernes. Solo me tomé una. Bueno, más. Ya había manejado así. Total, no pasa nada. Hasta que pasa. Súbele a la seguridad. Bájale al riesgo. Ponte a salvo. Gobierno de México.